Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes de vuelta. Mi nombre es Rodrigo Ibarra y vamos a empezar la segunda parte de tu vida antes y después de Cristo. Bueno, en la prédica anterior hablábamos de lo que era tu vida antes y después de Cristo. Hablábamos de que la historia tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, Jesús, acordémonos que la palabra Cristo significaba ungido, entonces la unción antes de que haya venido el ungido, después de que haya venido el ungido. Entonces, igual es nuestra vida. Antes de que hayamos sido ungidos, estábamos en el mundo y después de vivir en una vida en Cristo, ahora cuando estamos en Cristo. Entonces, hablábamos de que tenemos que cambiar de una naturaleza. Entonces, hablábamos de los cristianos que vienen a Cristo por problemas y de los cristianos que simplemente aceptaron a Cristo. Pero el hecho no importa de la manera en la cual tú hayas llegado al Evangelio o de qué manera te haya traído Dios a la palabra en la cual fuiste convertido al Evangelio. Cómo viniste no importa realmente. Lo que de verdad importa es que desde el punto en que tú aceptaste a Jesús, empieces un cambio de vida sobrenatural de todo el desarraigo de tu vida anterior. Entonces buscamos lo que es un cambio de vida. Bien, les quiero proponer un desafío y les quiero hacer un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que muchas religiones, por ejemplo, bueno, no quisiera mencionar denominaciones, pero cuántos han visto que los satanistas y todo ese tipo de religiones son tan firmes, tan radicales en lo que hacen? Y sea cual sea la cosa que hacen, la hacen de una manera tan recta y tan firme que, o sea, que uno dice, wow, es una secta porque hacen esto y lo hacen todos los días y sin parar. Por ejemplo, la religión en la cual las personas van de puerta en puerta y van ofreciendo la palabra de Dios, pero aunque están errados, están en un error, pero insisten tanto, son tan persistentes. Luego la iglesia tradicional, que creo que ya muchos sabemos cuál es, van todos los domingos y dicen, no, es que yo no puedo faltar a esa reunión tal día, no puedo faltar, y no importa, aunque se esté muriendo quien sea, yo voy a esa reunión. Entonces, tienen esa disciplina, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con el cristiano de ahora? ¿Qué pasa? Estamos creando cristianos de invernadero, como decía un pastor. Cristianos que no soportan el clima de afuera, sino solo el clima de la iglesia. Están bajo esa cobertura de la iglesia. Y cualquier tempestad o problema que viene fuera de la iglesia, salen y como ven que no pueden, vienen y mejor se salen y luego salen del evangelio y van a buscar otra cosa en la cual creen que van a encontrar la solución. Entonces, el punto es este: tener disciplina para el Evangelio de una manera diferente, pero uno dice, pero ¿cómo lo voy a lograr? Si a mí me cuesta orar, primero me postro, quiero tratar de hacer los 5 minutos, pero no puedo porque no me sale nada más, me hinco, empiezo a orar y no me sale nada. Hay gente que me dice, es que a mí no me sale nada. Dice, no puedo orar, empiezo a tartamudear, me duermo en oración, cuando voy a orar me duermo, me da sueño, siempre hay un impedimento y nunca puedo. Entonces, para eso hay que primero, igual es con la Biblia. Antes de leer la Biblia se pide un discernimiento especial, dice el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie alrededor del mundo que lea la Biblia la puede entender si no tiene primero el Espíritu Santo. Muchos ateos y gente que estudia la Biblia creen que dicen, estos son pensamientos ateístas. Uno, la Biblia se contradice, uno, la Biblia es cerrada, uno, la Biblia hace diferencias, creen que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son entes o personas diferentes y sacan sus distintas conclusiones diferentes a su pensamiento, porque no tienen la iluminación ni la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que necesitamos para leer la Biblia y poderlo entender es al Espíritu Santo. Una vez con él de la mano, que es cuando somos los nuevos convertidos o los cristianos. Una vez pedida esta iluminación, podemos empezar a leer y saber y poder entender lo que aquí está escrito, porque mucha gente dice, no, que mire, yo prefiero ver las prédicas en línea o prefiero ver al pastor que leerla yo porque yo nunca la entiendo. Entonces pida esa sabiduría antes de iniciar a leer la Biblia. Entonces, hablábamos de antes y después. Bien, empecémonos con el después de Cristo. Para empezar, ¿por qué creen que los cristianos tienen, como le llaman así, no, pruebas o dificultades en sus vidas más que la gente en el mundo? Y soy en muchas comparaciones como, ¿por qué aquel que no es cristiano tiene un mejor carro, tiene una mejor casa, todo le va bien, su esposa lo ama, y yo que soy cristiano tengo mi vida hecha a pedazos, pasa esto, tengo problemas económicos? Y empezamos a cuestionar y a someter esto en una burbuja de la cual creemos que después no podemos salir.
Entonces, quiero que les quede claro algo. Somos humanos, ¿sí? Pecamos constantemente. Lo mejor que podemos hacer es pecar. Lo hacemos todos los días. Los 365 días al año, los 12 meses y los 31 días aproximadamente del mes, las 24 horas que tiene el día, pecamos. Pero, ¿qué con este pecado? Hay gente que dice, bueno, yo salí del alcoholismo y no quiero volver al alcoholismo. Mira, yo salí de drogas, no quiero volver a la droga. Salí de la pornografía y no quiero volver a la pornografía. Hablan de un antes y un después. Pero, ¿qué hay de aquellas pequeñas zorras? Son aquellos pequeños... No, ningún pecado es pequeño ni grande. Donde está el pecado del chismoso, está la lista del asesino. O sea, donde está esa misma lista, Dios no hace diferencia entre un pecado grande y un pecado pequeño. Tanto pecó como aquel que mató a su hermano, tanto como pecó aquel que le mintió en un examen. Entonces, es lo mismo. Pero limpiar, entonces el cristiano lo que hace constantemente es pecar. Es lo que mejor sabemos hacer. Pecar, porque pecamos a diario, pero tratar de llevar una vida, cuando Jesús habla de tener una vida en santidad, no se refiere a estar en una caja de cristal y que no hacer nada y de estar totalmente santo. No, sino santidad significa en su esencia la palabra apartados del mal. Ahí termina. No hay gran definición teológica, ninguna definición larga que diga santidad es permanecer fuera del edificio del cine, estar fuera de la comida. No, sino a estar alejados del mal lo más pronto que pongamos. Si cuando discernimos el mal como cristianos, discernimos el mal, discernimos el pecado, entonces, ¿quién es el rey del mal? Satanás. Hablábamos que somos seres con voluntad. Para empezar, los humanos vienen a ser entes bidimensionales. Estando en el alma, lo que son las partes de emociones, sentimientos, tristeza, lloro, llanto, celos, envidia y muchas cosas más, y la parte del cuerpo. Pero cuando venimos a Cristo, al ungido, cuando aceptamos a Jesús, el espíritu que estaba muerto, o sea, estaba como opacado, no tenía mucha esencia de vida, se revivifica y venimos a ser seres tridimensionales, aunque por sí, desde que nacemos somos tridimensionales, pero vivimos en una parte bidimensional. O sea, el humano común y corriente vive de una manera bidimensional, se guía, toma decisiones, actúa, su actitud, sus acciones son en base a emociones, pero el cristiano no solo se deja llevar por las emociones, actitudes y todo lo que emana el alma, sino que también se deja llevar por lo que el Espíritu Santo habla. Porque imagínense esto, Dios que acomodó el cosmos en su lugar, el que hizo los cielos y la tierra, el que domina las corrientes de las aguas, de los mares, ese mismo Dios tan grande cabe acá dentro de tu corazón. Y cuando hablamos del corazón hablamos de un órgano. Cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere a la torre de control, a la toma, al centro de control de manejo de todo tu cuerpo, el corazón. Entonces no se refiere al órgano. El órgano del corazón es un órgano que bombea sangre, el cual su propósito es que toda la sangre corra por el cuerpo de tal manera que tú te mantengas caliente y vivo. Entonces, no se refiere al corazón, se refiere a tu mente. Entonces, cuando el espíritu se vivifica, venimos a ser tridimensionales. Entonces, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Pero en cuanto al pecado, con esta diserción de pecado, entonces ya no nos dejamos llevar por las simples emociones. Alguien podrá decir, por ejemplo, alguien que era adicto a la pornografía y dice, bueno, yo salí de esto y no quiero volver más porque me disgusta, porque esto causa problemas. Le quiero decir algo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, si cometemos pecado, lo que nos corresponde es muerte. ¿Qué fue lo que le correspondió a Jesucristo? Jesucristo jamás pecó. Jamás en su vida Jesucristo pecó. Jamás. Dios nunca pecó. Pero cuando él le decía en el capítulo anterior, cuando Jesús estaba en la cruz y dice, oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios no habita en el pecado. Dice Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama a los que pecan constantemente, pero Él detesta lo que hacen. Detesta el pecado. Entonces, dice que hubo un desarraigo, ¿no? Entonces, hablamos que Jesús cuando murió fue a pagar. O sea, Jesús pagó la cuenta de lo que Adán firmó, de lo que Adán y Eva firmaron de recibido. Y hablando de esto de ser tridimensionales, somos seres con voluntad, tenemos una voluntad. Nadie nos puede obligar a hacer algo que nosotros no querramos, absolutamente nadie, a menos que le cedamos un poder o un dominio a esta persona.
Si alguien viene y firma un contrato en el cual dice yo, Rodrigo Ibarra, acepto que voy a trabajar en el grupo tal, 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 y voy a obedecer las siguientes reglas o estatutos que están en el contrato, entonces yo firmo, yo estoy atado porque yo hago partícipe de ese contrato, de ese pacto, y estoy obligado a hacer lo que ahí está. Nadie nos puede obligar a hacer nada, a menos que nosotros voluntariamente hagamos, firmemos o aceptemos. Entonces, veamos desde el inicio, no fue una serpiente diciéndole a Eva, come de la manzana, y se la metió en la boca, así, y se la metió, y se le traga, y la serpiente se la metió. No, no fue así. Nadie es violado. Satanás no viola a nadie. Satanás no obliga a nadie. Satanás no se te mete en el cuerpo y agarra tu mano para masturbarse. No, eres tú quien lo hace. Nada más y nada menos que tú, un ser humano con voluntad. ¿Qué nos diferencia de los ángeles? Que somos seres con voluntad. Los ángeles no tienen voluntad. El ser humano sí tiene un libre albedrío que no se debería de confundir, lo vamos a aclarar más adelante. Entonces somos seres con voluntad. Lo que Satanás es un gran seductor. Él es el príncipe de la seducción. Nadie sabe seducir mejor que él. Llegan muchos casos de correos de pornografía que yo he escuchado, de gente cómo entró a esto de la pornografía o incluso a las drogas, cualquier pecado fuerte o que dice es que la mentira no es tan fuerte como la pornografía. Sí, pero alguien se puede hacer adicto a mentir y miente y miente y miente y miente y hasta un momento que el pecado se acomoda y se comete o se hace de una manera tan natural que ya no la sentimos, que es el callo del corazón, que lo vamos a ver después. Entonces nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Entonces el Espíritu Santo está ahí para discernir de a ti entre el bien y el mal, para poderte decir esto está bueno, esto está malo. ¿Cuántos han visto acá las caricaturas? Y esto hablamos más que todo de la parte de Disneyland, de lo que es Disney, de cerca que hay un diablo acá y hay un angelito acá. Entonces el diablo siempre dice, si alguien dice, lo hago y no lo hago. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Le digo a mamá que voy a estudiar a la casa de un amigo y me voy con mi novia para ir al cine. Entonces está ese pensamiento y hay debates de pensamientos. Las mayores batallas se luchan en la mente. Satanás no se le presentó a Eva de una manera física. No, Satanás no viene y te abraza y físicamente dice, vení, vamos a pecar, ¿qué vamos a pecar? Vamos a chupar, vamos a ver pornografía, ¿qué es una vista más a las imágenes que tienes al frente? ¿Qué es? Nada. Él no hace eso. Él trabaja de la misma manera que trabajó con Eva. Eva, ¿en serio Dios no te permite comer del árbol? Qué aburrido es Dios. Que este Dios tan aguafiesta que tenés que no te deja divertirte, te tiene atado, pareces un esclavo, no te deja hacer nada. Qué Dios más aguafiesta, qué Dios más aburrido el que vos tenés. Come de la manzana, vas a ver que vas a ser idéntica a Dios cuando la comas. Por algo Dios no quiere que la comas. Mira qué bonita está, cómo brilla. Y digo manzana no porque haya sido una manzana, porque la Biblia no especifica que haya sido una manzana, sino la fruta del árbol prohibido. Pero hagámoslo como una manzana, por decirlo así. Dice, mira la manzana, mira qué brillante, qué roja está, qué deliciosa, qué rica. Qué manzana esa, está de lo mejor, está gorda, jugosa. Mordé una, sí, dale, mordé. Pero no vino y se mordé la manzana y se la metió, no. Él sedujo a Eva, la pudo seducir. Y dice la Biblia que nosotros hacemos. Dice que concebimos el pecado. Yo no tengo la lista acá de versículos, pero algún día se lo voy a detallar. Tengo mucho material didáctico que poderles dar para poder trabajar con este ámbito del pecado y lo mucho que sigue. Pero sigamos en esto. Satanás es un gran seductor. Casos de pornografía, les decía. O casos de droga. Hubo un caso que yo escuché de un pastor que él contó que a él le mandaban correos de gente, de adultos jóvenes que estaban adictos a la pornografía. Y él le decía, mira, contame cómo iniciaste en esto de la pornografía. Y él le decía, mire, fueron cuestión de imágenes que yo vi que empezaron a entrar a mi mente y solo fueron pocas imágenes. Yo buscaba en el buzón el catálogo de lencería de mi mamá y con esas cosas empecé. Y uno podrá decir, pero un catálogo de lencería es inofensivo, no le hace daño a nadie, no tiene nada de malo. Pero Satanás se la rebuscó. Satanás dio la manera de seducirle los ojos y después de haberle seducido los ojos, siguió por lo demás. Entonces él es un gran seductor. Esa batalla del ángel y el diablo que está, que es como el bien y el mal,
que dice, no, hacelo, no, pero es que no ves que te acaba de golpear, vení vos y devolvésela, dale un buen trompón y se lo reventás. Y la otra parte dice, no, el ángel te dice, no, no hagas eso está mal, eso no lo debes de hacer, porque si no, demuestra tu actitud como cristiano. Y el otro dice, no, ¿cuál cristiano? Ni que nada, vení, golpealo y usarle la cara para que él vea que sos macho, que sos hombre, que también le vas a dar duro. Y el otro dice, no, eso no te corresponde a vos, Dios es de Dios es la venganza. Entonces, no, ¿cuál Dios? Entonces, ese pensamiento, ese debate es el que tenemos constantemente los cristianos. El cristiano tiene más de 100.000 pensamientos al día. Más de 100.000. Pónganse a pensar cuántas decisiones se toman aún. Entonces, somos seres con voluntad. Tratar de evadir el pecado es lo que nosotros tratamos de buscar. Porque del pecado no nos podemos librar. Porque incluso Jesús fue tentado. Pero dice Dios que Jesús ha dado la salida al pecado de la tentación, porque Satanás está en todo, Satanás está en una esfera, imagínense una esfera, sí, una esfera, está en un círculo, está en una esfera del pecado terrenal. Satanás no te puede tentar con algo que esté fuera de los límites. Satanás no te va a tentar algo que tú no le puedas decir, que no. Siempre se le puede decir que no. Claro que sí se le puede decir que no en todas las circunstancias. Él está limitado a esa esfera terrenal. Jesús, ¿en qué fue tentado? Jesús fue tentado en su poder como Dios. Fue tentado, bueno, lo pueden ver en el libro de Mateo, cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días, va al desierto y es tentado por Satanás. Y Satanás lo tienta con cosas bíblicas porque sabía quién era. Y viene Jesús y Jesús vence la tentación por la palabra. Jesús no le respondió y salió corriendo. No, 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 andate, Satanás, y salió corriendo. No, Jesús vino y lo humilló, lo placó, lo mató, vino y lo humilló, le puso un stop con la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no somos seres con voluntad, nosotros decidimos qué hacer día con día. Y no es que te digo que vos vas a vivir en un día en el cual vas a decir, no, hoy no voy a pecar. Esa es una buena iniciativa, decir, yo tengo a la mente de Cristo, tengo ahí un folleto en el cual ustedes pueden ver después, pero que digan, hoy no voy a pecar, voy a tratar al máximo de estar en santidad, de estar alejado de lo malo. Si alguien viene y te dice, mira, tienes este lapicero, pero ¿este lapicero de quién es? No sé, estaba en el piso. Alguien podrá decir, sí, pero estaba en el piso, eso no es robo, es robo. O sea, es mejor que se lo quede el piso a que tengas un lapicero el cual va a ser anatema para tu vida. Alguien dice, no, pero es un lapicero, ¿qué va a ser un lapicero? Son las pequeñas zorras. O sea, hay tanto pecado que podríamos hacer una lista de pecados que uno diría, wow, entonces todo está mal. Yo cuando hablo con mis discípulos, hablo con personas, me dicen, sí, pero es que vos sabés que todo el mundo está contaminado, entonces no se puede, me dicen, no se puede hacer nada porque todo está contaminado. Sí, todo está contaminado. Las películas, Hollywood, absolutamente todo está contaminado. Desde las mesas que te venden para poner en un escritorio tienen símbolos, pero ese discernimiento espiritual, gracias a Dios yo sé que tengo el don del discernimiento espiritual que el Espíritu Santo me dio acerca de discernir entre lo bueno y lo malo de una manera muy especial, bien espiritual. Pero a veces esta manera cuesta, porque alguien puede decir, sí, pero es un símbolo, sí, pero es una soda, es una bebida, pero no sabe ni siquiera qué contiene. Miren, les voy a decir algo, nadie hace absolutamente nada. Yo que diseño logotipos, nadie pone algo en un logotipo que no sabe lo que significa y sabe lo que va a ser a un futuro, porque el cerebro tiene una parte subconsciente y una parte consciente, y los mensajes subliminales van a la parte subconsciente del cerebro. Pero bueno, hablamos de tratar de estar en santidad, alejados del pecado lo más que podamos. Entonces, dice quiero ver, Colosenses 2.10, no sé si ya lo leímos la vez pasada, cuando dice que Dios vino y expuso las fuerzas de maldad. Vamos a ver el que dice, poder satánico, aquí está. El poder del diablo es limitado. Vamos a 1 Corintios 10.13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oigan bien, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Entonces dice acá, que Dios da la salida a la tentación.
Entonces, si Dios mismo sabe que somos tentados con nuestros propios, dice que somos tentados con nuestros propios malos deseos. O sea, alguien que está inducido a la pornografía, Satanás lo va a tentar con mujeres lindas que pasen en la calle, lo va a tentar con todo eso. Porque él nunca se va a rendir, porque él sabe, ok, Satanás es así, yo estoy en mi derecho de tentarlo todos los días que quiera, las veces que quiera, cuando quiera. Pero va a haber un momento en que Satanás te va a poder respetar. Él jamás te va a dejar de tentar y tratar de hacerlo, porque Dios no tienta a nadie. Oigan esto bien, Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado. Pero Satanás se va a encargar de hacerte la vida imposible. Más si eres cristiano, y termino con eso porque el tiempo se me acabó. Lo que les iba a decir, sé que yo me salgo del guión, sé que no sé, quizás llevo la línea de la prédica, pero sé en lo que me mantengo antes y al después, pero les quiero decir esto. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Entonces, Satanás Satanás está en este punto. Yo voy a tratar de hacer que tú peques, pero no te puede obligar. Él va a tratar, pero si tú te dejas seducir por él, luego vamos a entender y explicar lo que es el discernir cada espíritu. Cuando Jesús hablaba de celos, envidia, amargura, idolatría, odio, ira, él no mencionaba emociones, Jesús mencionaba demonios. Cuando ustedes tengan la oportunidad de escuchar un liberador de demonios, o un liberador, simplemente alguien que te libera, porque no es un exorcismo. El exorcismo es una práctica ocultista de las brujas, no es una parte del Evangelio de Jesús. Y bueno, la palabra religión se la vamos a explicar después. Chicos, el tiempo se me acabó. Hay tanto, pero tanto que hablar de la palabra de Dios. Hay infinidad de cosas. Yo quisiera tener una carpeta de guía para no perderme en lo que voy diciendo. Sé que el Espíritu Santo me va guiando y me dice, habla de esto. Y ya no puedo ordenar mis ideas, mis pensamientos. Pero que les quede eso en conclusión. Tu vida antes de venir a los pies de Cristo, tu vida después de estando después de Cristo, o que así soy después de Cristo, así era antes de Cristo. Entonces vamos a tratar de pulir la vida después de Cristo, ahora como cristiano, para que tú puedas soportar todo lo que te vaya a sobrevenir, no porque Dios lo envíe, no porque Dios lo permita, sino porque Satanás se va a empecinar de hacerte la vida imposible. No porque eres tú, no porque soy Rodrigo Ibarra, no. Porque Satanás no se preocupa por las personas. Satanás no se preocupa por las personas que ya las tiene en sus manos. Satanás no se va a preocupar por el inconverso, porque él dice, ya lo tengo ganado, ya está en la lista para bienvenido al infierno, ya lo tiene ganado. Satanás se va a preocupar por hacerte caer de la nube, por bajarte de la nube, por hacerte caer. Y cuando te digo hacerte caer, no es que vos vas por la vida caminando y caes ese pecado, no, sino que sos seducido y vos lo cometes. Es tu voluntad contra la voluntad del enemigo, contra muchas cosas más. Entonces, tener la voluntad de decidir tus cosas, tus decisiones, y poder discernir de cada espíritu las cosas que son buenas, las cosas que son malas. Ten en cuenta eso y vamos a pulir más acerca de cómo poder sobrellevar estas cosas. Y recuerden, Jesús siempre da la salida, y Dios ya dio la victoria, y tienes que pensar que Dios, y eso es bíblico, tienes que creerle la palabra de Dios, no solo leerla, sino creerle como un niño le creería a un padre que le va a dar un dulce después de hacer la tarea. Eso es creer sin preguntar cómo va a suceder, que no te importe cómo van a suceder las cosas, no trates de buscarle la lógica a Dios, porque Dios no es un Dios de lógica. Dios es un Dios sobrenatural, que Él va a hacer las cosas más locas va a hacer las cosas más locas, más extrovertidas, Él va a mover cielo y tierra para que el propósito de Dios sobre tu vida se cumpla. Yo lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida y lo bendigo. Lo bendigo en el nombre de Jesús y gracias por estar atentos, y seguimos en la tercera parte de tu vida antes y después de Cristo para el día jueves. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.